vengan a clase. Ya, como les estoy diciendo, ustedes tienen que focalizarse ahora en sucesiones, inducción, sumatorias, series, en todo lo que aparece en ese apunte que fue visto durante las vacaciones, pero que hemos ido ejercitando harto, digamos, y vamos a seguir haciéndolo. O sea, yo pretendo la clase de hoy día, esta clase, y la clase de la tarde, trabajar en esos ejercicios. La próxima prueba ustedes la tienen el jueves 6 de enero, y esa prueba es de desarrollo, ¿de acuerdo? No es de alternativa. Por lo tanto, tienen que trabajar y tienen que revisar bien cómo hacer las demostraciones, sobre todo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en eso nos vamos a focalizar. Como les dije a Francisco, esta noche tarde espero subirle las... o sea, no subirle, sino que les voy a mandar por correo la evaluación número 1. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso sería. Entonces comenzamos de inmediato. Voy a trabajar en la pizarra fundamentalmente porque vamos a hacer ejercicios, ejercicios y más ejercicios. ¿Ok? Ya, vamos a comenzar. Por ejemplo, ejercicios. Ejercicios. A ver, déjeme ponerle volumen bajo a mi celular. Ya. Ya. Por ejemplo, dada la sucesión, a ver. Uy, que me quedó feo escrito. Dada la sucesión, dada la sucesión, 1 partido por 1, 1 partido por 3, 1 partido por 5, etcétera, etcétera, etcétera. Primero determine el término enésimo. El término enésimo. Letra B, determine el término anterior y siguiente de a sub n y calcular a sub 2k menos a sub 2k más 1. Ya, hay una compañera más. ¿Ok? Ya, entonces, solución. Ya, primero tenemos que visualizar una fórmula que nos vaya dando todos estos términos. Si ustedes observan, por ejemplo, si en la sucesión apareciera positivo, negativo, alternado, en el desarrollo va a aparecer un menos 1 elevado a n, o a n más 1, etc. Y ustedes juegan con eso hasta visualizar cuál es el término. En nuestro caso particular, no se produce esa situación porque no hay oscilación de signo, y nos fijamos que arriba hay un 1, ¿no es cierto? Y en el denominador, si ustedes se fijan, acá, si n vale 1, se obtiene en el denominador un 1. Si n vale 2, porque este es el a sub 2, se obtiene un 3. Si n vale 3, se obtiene un 5. Entonces uno dice, bueno, estos numeritos que están acá, ¿a qué fórmula obedecen? Dependiendo del valor de n. Entonces uno dice, bueno, si n vale 1, queda 1, no me dice mucho. Si n vale 2, queda 3, o sea, podría ser n más 1, ¿no es cierto? Ah, pero si n vale 3, n más 1 sería 4 y a mí me dio 5, entonces no es n más 1. Entonces uno dice, bueno, ¿será 2n menos 1? Veamos, si n vale 1, 2 por 1, 2, menos 1, 1, da. Si n vale 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3, da. Si n vale 3, 2 por 3, 6, menos 1, 5, listo. Esa es la fórmula entonces. Entonces el a sub n va a ser igual a 1 partido por 2n menos 1. ¿De acuerdo? Esta es una forma explícita de definir la sucesión que va generando este conjunto de números. Acuérdense que una sucesión es un conjunto de números que dependen, cuya fórmula depende de un parámetro n, donde el n pertenece a los números naturales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces esto sería la respuesta a la pregunta A.
en la B dice el término anterior al n-ésimo. Fíjense, el a sub n es 1 partido por 2n menos 1. ¿Cuál es el anterior a n? N menos 1. Entonces, el término anterior a la sub n sería cuando n, perdón, sería cuando, si tenemos el a sub n, el anterior es a sub n menos 1, ¿cierto? A ver, si uno dibujara, por ejemplo, a ver, voy a borrar acá, si uno dibuja, por ejemplo, siempre sirve, si uno tiene, por ejemplo, si tenemos el a sub n, el siguiente, ojo que esto no es una recta real, ¿ah? Porque va a depender de la sucesión, y el anterior es a sub n menos 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces el anterior sería a sub n menos 1, que en el fondo, ¿cómo lo encontramos? Cambiando este subíndice por un n menos 1. Entonces va a ser 1 partido por 2 veces n menos 1 menos 1. Y lo podríamos desarrollar, que sería 1 partido por 2n menos 2 menos 1 menos 3. Este que está acá es el término anterior. ¿Estamos de acuerdo? El anterior al enésimo término. Y después el siguiente término, el término siguiente a la sub n, sería el a sub n más 1, ¿no es cierto? Y simplemente reemplazar acá en vez del n, ponemos un n más 1. Entonces podemos desarrollarlo, nos va a quedar 2n más 1. ¿De acuerdo? Este es el término anterior a la sub n, y este es el término siguiente a la sub n. ¿Ok? Después, ¿qué sería? Perdón, calcular a sub 2k, perdón, menos a sub 2k menos a sub 2k más 1. Fíjense muy bien que estos son subíndices. Usando la misma fórmula, ¿qué vamos a tener acá? ¿Qué cosa es a sub 2k? Es 1 partido por 2 por 2k, fíjense, el índice se pone ahí. A sub 2k es 1 partido por 2k menos 1, ese sería el a sub 2k, y aquí es igual el a sub 1 partido por 2 veces el a sub 2k más 1. Ahora el índice es 2k más 1, entonces va a ser 2k más 1 menos 1, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Y esto va a ser igual a 1 partido por 4k menos 1 menos 1 partido por 4k más 1, ¿cierto? Y aquí simplemente podemos sacar mínimo común denominador, que sería el 4k menos 1 por el 4k más 1, y nos va a quedar 4k más 1 menos, paréntesis, 4k menos 1, o sea, esto va a ser igual a, se van los 4k y nos queda 1 menos menos 1, nos va a quedar, esto va a ser igual a 2 partido por, y acá abajo hay una suma por su diferencia, 16 al cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? Y esa es la expresión solicitada, a sub 2k menos a sub 2k más 1. Esto es fundamentalmente para practicar con la notación de una sucesión. ¿Okay? Ya. Ahora nos vamos a meter ya. A ver, problema número 2. Desarrolle la siguiente sucesión. Cuando digo desarrolle, es mostrar elementos de la sucesión. La sucesión definida recursivamente y a partir de allí, a allí,
allí. Ah, se me fue la pizarra. Pienso, algo hice, se me fue la pizarra. Y un poquito. Recursivamente y deduzca el enésimo término. Se pone, tienen a sub 1 vale 2, puntitos, puntitos, puntitos. Bueno, se supone que ahí hay varios términos más, pero en general el a sub n más 1 es igual a 2 a sub n más 1. A ver, aquí hay una cosa importante. Nosotros en el ejercicio que hicimos antes, esta fórmula donde se define el a sub n no está definida recursivamente. O sea, a sub n es 1 partido por 2 n menos 1. Está definida de manera explícita. Esta es la fórmula y a partir de esta fórmula nosotros podríamos generar, por ejemplo, cuánto es a sub 1000, que sería 1 partido por 2 multiplicado por 1000, menos 1, por ejemplo, digamos. Y eso sería 1 partido por 2000 menos 1, 1999. ¿Ya? O sea, cuando hablamos de una fórmula definida explícitamente, que uno puede, sin necesidad, simplemente reemplazando el valor que aparezca acá, en el n, uno va a obtener el valor del término a sub 1000, por ejemplo, dentro de la sucesión. Acuérdense, tenemos el a sub 1, el a sub 2, etcétera. Tenemos el a sub 1000, el a sub 1001, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Esta es una fórmula que no está definida de manera recursiva, es una fórmula que está definida de manera explícita. En cambio acá, fíjense, si nosotros quisiéramos hacer el mismo ejercicio, encontrar a sub 1000, si nosotros, estas son como reflexiones aparte nomás para apoyar la comprensión del contenido de sucesiones, a sub 1000 uno dice, bueno, ¿tengo la fórmula explícita? No, pero yo sé que a sub 1000 es lo mismo que a sub 999 más 1. ¿Para qué? Para poder dejarlo de esta forma. Entonces el n vale 999. Ah, pero eso es lo mismo que 2 multiplicado por a sub el n, que es 999 más 1. Bien, pero yo necesito saber cuánto es a sub 999. ¿Lo tengo? No, no lo tengo. Pero yo sé que a sub 999 es lo mismo que a sub 998 más 1. Y esto, por esta fórmula que está acá, que es la fórmula recursiva, por esta fórmula recursiva, yo sé que esto va a ser 2 veces a sub 998 más 1. Perfecto. ¿Tengo el a sub 998? Oh my God, no lo tengo. Tendría que hacer el mismo proceso, el mismo procedimiento. ¿Se fijan? Entonces, por eso esto se dice que está definido en forma recursiva. ¿Por qué? Porque el a sub n más 1 o el a sub n depende del anterior. ¿De acuerdo? Entonces, para poder sacar los distintos a sub un cierto número, necesito el resultado del valor anterior. ¿De acuerdo? No lo puedo calcular con una fórmula explícita porque no tenemos una fórmula explícita. Pero ojo, aquí en el ejercicio, en este ejercicio en particular, nos dicen, a partir de que usted tiene la fórmula de su sucesión definida de manera recursiva, encuentre el a sub n. O sea, el enésimo término, se encuentre la fórmula escrita de esta manera, de manera explícita. ¿De acuerdo? Ese es como el trabajo que se pide encontrar en este ejercicio, ¿de acuerdo? O sea, pasar de una fórmula recursiva a una fórmula no recursiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, dice desarrollar la siguiente sucesión, entonces al final, solución, tenemos que encontrar el a sub 1, el a sub 1, ¿qué sería igual? Bueno, lo tenemos, vale 2. ¿Qué sería el a sub 2? Fíjense, el a sub 2, por esta fórmula, es 2 veces el a sub 1 más 1, el anterior más 1. O sea, va a ser 2 por 2, 4, más 1, 5. ¿Qué sería el a sub 3? El a sub 3 va a ser igual a 2 por a sub el anterior, que sería a sub 2, más 1. O sea, va a ser 2 por 5, 10, más 1, 11.
¿cierto? ¿Sí? ¿Qué sería el A sub 4? El A sub 4 va a ser igual a 2 por A sub 3 más 1, o sea, 2 por 11, 22, más 1, 23, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, fíjense el 2, el 5, el 11, el 23, así como a simple vista, no se ve como una manera de generarlo, entonces a lo mejor sería más conveniente que este número nosotros lo dejáramos escrito con alguna fórmula. ¿Qué cosa es? Vamos a escribir el A sub 1, que es 2 por 2 más 1, ¿cierto? ¿Sí? Que en el fondo va a ser 2 al cuadrado más 1, ¿cierto? ¿Qué cosa es el 11? Pensando acá, reemplazando el A sub 2, el A sub 2, por fórmula, es 2 al cuadrado más 1, ¿se fijan? Y esto que es igual, es 2 al cubo, perdón, me equivoqué. O sea, no que me equivoqué, sino que me comí un número. Que 2 A sub 2. A sub 2 es 2 al cuadrado más 1. Y esto más 1, ¿cierto? Y esto va a ser 2 al cubo más 2 más 1, ¿cierto? Sin desarrollarlo. Y acá, ¿qué es el A sub 3? El A sub 3 es esto que está acá. 2 al cubo más 2 más 1. O sea, va a ser 2 elevado a la cuarta más 2 elevado a 2 más 1. ¿Está bien o no? ¿Me comí algo? Sí, me comí el 1 aquí, pues de nuevo. Ah, espérenme, me comí de nuevo el 1. Porque es 2 a sub 3 más 1. Y eso va a ser igual a 2 elevado a la cuarta más 2 elevado a la cuarta más 2 al cuadrado más 2 más 1, ¿cierto? Y observen acá, si nosotros seguimos trabajando, el A sub n, aquí va a ser igual. Observen, mire, cuando n vale 2, nos queda 2 al cuadrado más 1. Cuando n vale 3, nos queda 2 al cubo más 2 a la 1 más 1. Cuando n vale 4, nos queda 2 a la cuarta más 2 al cuadrado más 2 a la 1 más 1. ¿Qué podríamos decir del A sub n? A ver, el primero que aparece acá es justo el n, ¿se fijan? A ver, voy a cambiar este, relacionado con ese, ¿cierto? Entonces sería la sub n, el primero sería 2 elevado a n, ¿cierto? Más, y acá ¿cómo obtenemos el 2? Sería 2 elevado a, fíjense, si es 3, es 2. Entonces uno observa que es, será 2 elevado a n menos 2. Fíjense, cuando es 3, 3 menos 2 es 1, y efectivamente aquí aparece un 1. ¿Se fijan? Cuando es 4, 2 elevado a 4 menos 2, que es 2, que es el que aparece ahí. Cuando es 2, es 2 menos 2, 0. 2 elevado a 0 efectivamente nos da 1. ¿Se fijan? Más, ¿y qué podríamos poner acá? 2 elevado a, ¿se fijan? N menos 3, ¿no es cierto? Para obtener el 2 elevado a 1 acá, 4 menos 3 nos da el 1. ¿Se fijan? Y podríamos seguir más 2 al cuadrado, más 2, perdón, 2 elevado a n menos 3, y vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando. ¿Cuáles son los últimos términos? Sería 2 al cuadrado más 2 más 1. ¿Se fijan? Entonces, el A sub n se puede representar de esta manera. Esta es una fórmula explícita. ¿Ya? Ahora, ustedes, dentro de los conocimientos en el apunte, lo otro color. Dentro del conocimiento del apunte, nosotros podríamos llegar a encontrar una fórmula explícita de esto que está acá, usando una notación de sumatoria. ¿De acuerdo? A ver, en este ejercicio específicamente,
no se pide usar la notación de sumatoria, pero nosotros la vamos a aprovechar porque también está dentro de la materia, ¿de acuerdo? O sea, el ejercicio en sí terminó acá. Esta es la fórmula que genera esta sucesión, la sucesión que aparece planteada acá de manera recursiva. Esta es la fórmula explícita que nos genera los distintos términos de la sucesión, o sea, genera el 2, el 5, el 11, el 23. ¿De acuerdo? Ya. Habiendo dicho eso, ahora, nosotros podemos expresar esta fórmula de esta sucesión, que originalmente está definida de manera recursiva, y nosotros aquí la acabamos de definir de manera explícita, usando la notación de sumatorias, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense en lo siguiente. Esto es algo aparte, digamos. Ahora, así como un ejercicio aparte, escríbala usando notación de sumatoria. Sumatoria. ¿Ya? Y determine... Ah, no, hay más. ¿Cómo me pongo? ¿Ya? Entonces, fíjense, en A sub n, ustedes están de acuerdo que es lo mismo que escribir 1 más 2 al cuadrado más 2 elevado a n menos 3 más 2 elevado a n menos 2 más 2 elevado a n, ¿cierto? Vayan visualizando estas cosas porque a veces hay algunos ejercicios donde uno, si escribe al revés, ¿me entiende? Puede visualizar mejor las cosas, así que practiquen con esto. Si tienen una suma, ustedes la pueden escribir al revés, digamos, o sea, en distinto orden, con los sumandos, en distinto, cambiando el orden de los sumandos, ¿ya? Entonces, esto es igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta dónde. Ahí vamos a ver si parten 1, parten 0, ¿de acuerdo? Desde 1 hasta n de 2 elevado a k. ¿Sí o no? Veamos si nos da esta. La sumatoria de 1 a n de 2 elevado a k. Cuando k vale 1, tenemos 2 elevado a 1, que sería este término, ¿cierto? 2 elevado a 1. Cuando k vale 2, sería 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, etcétera. Cuando k vale 3, y el último es cuando k vale n. A ver, n menos 2. Ah, ojo, ¿está bien escrita esa? ¿Estamos chequeando si estamos escribiendo bien la fórmula o no? Ojo con eso. ¿Esto es igual que esto o no? ¿Será lo mismo? ¿Esto igual a esto? ¿Opinen, porfis? ¿Será lo mismo o no será lo mismo? ¿Esto igual a esto? Parece que no, ¿no es cierto? Si nosotros echamos a correr esta sumatoria, en esta sumatoria sería 2 elevado a 1, más 2 al cuadrado, más 2 al cubo, más 2 a la cuarta, hasta 2 elevado a n. ¿Esta suma es igual que esta? ¿Sí o no? No, profe. Claramente no, ¿no es cierto? Entonces, esta notación no es esta la notación. Entonces, ¿cómo podríamos escribir estos términos que aparecen acá? Como una sumatoria, desde k igual a no sé dónde hasta no sé dónde. O miren acá abajo, miren esta acá abajo. Si ponemos 2 elevado a n, ¿cómo generamos el n menos 2, el n menos 3?
2 elevado a n menos k, por ejemplo, ¿no? Desde k igual a 0, fíjense que termina en 1, entonces debería terminar n menos n, que es 2 elevado a 0 que nos da este 1. Hasta n. ¿Tiene sentido esto? Echémosla a correr. Veamos si funciona. Cuando k vale 0, vamos a tener 2 elevado a n menos 0, que es 2 elevado a n. Cuando k vale 1, vamos a tener 2 elevado a n menos 1, ¿cierto? Cuando k vale 2, nos va a quedar 2 elevado a n menos 2. Cuando k vale 3, es 2 elevado a n menos 3. Más, puntitos, puntitos. Cuando k vale, a ver, el anterior a n, que sería n menos 1, sería 2 elevado a n menos 1. Y después cuando k vale n, nos quedaría 2 elevado a n menos n, que es 2 elevado a 0. A ver, si nosotros echamos a correr esta sumatoria, nos va a dar esto que está acá, ¿cierto? La pregunta es, fíjense, bueno, aquí nos queda 2 elevado a 1 más 2 elevado a 0. Esta sumatoria, ¿nos da esta sumatoria que está acá abajo? Nos sobran términos, parece, ¿cierto? ¿Se fijan que nos sobran términos? ¿Por qué? Porque este que está acá, este término está, ok, este término está bueno. Este término no está, fíjense, no aparece. Este término sí. ¿Sí o no? Este término está. Sí, profe. Este término sí está. Este término está Sí. también, etcétera. Este término está, sí, porque este es 2 elevado a 1, este que está acá, y este término está, sí. Entonces, ¿qué término nos está sobrando acá? O sea, sobrando en esta sumatoria, este, ¿no es cierto? El único que está sobrando, ¿sí? ¿Por qué? Porque del 2 elevado a n nos pegamos un salto al 2 elevado a n menos 2. Este no está. Por lo tanto, como este no está, simplemente a esta sumatoria le restamos el 2 elevado a n menos 1, que es el que no está. O sea, el a sub n va a ser igual a esta sumatoria, que serían todos estos términos, que son exactamente los que están acá, pero además, como aparece el 2 elevado a n menos 1, lo anulamos ahí, lo quitamos. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros observamos esta fórmula, que es una fórmula usando la notación de sumatoria, vamos a tener que la sub n es igual a esto. Miren. Y ahora, ¿cómo interpretamos esto? Estoy aprovechándome del ejercicio, estoy sacando el máximo provecho al ejercicio para el análisis, digamos. A ver, por ejemplo, miren ustedes usando esta fórmula. Nosotros teníamos, hace un ratito más, bueno, al final no la usamos al revés, pero bueno, ahora, en algunos ejercicios. Fíjense, pensando solo en esta fórmula, según esta fórmula, ¿qué cosa es el A sub 1? Según esta fórmula, en la sumatoria, desde k igual a 0 hasta 1, de 2 elevado a 1 menos k, menos 2 elevado a 1 menos 1. O sea, va a ser, perdón, si echamos a correr esta sumatoria, cuando k vale 0, nos queda 2 elevado a 1 menos 0, que sería 2 elevado a 1. Más, cuando k vale 1, que es el, cuando k vale 1, nos quedaría 2 elevado a 1 menos 1, que es 2 elevado a 0. ¿Cierto? Y esto menos 2 elevado a 0. Y fíjese, ¿nos da 2? Sí, que efectivamente es lo que nos tenía que dar, que a sub 1 vale 2. ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan ustedes que me parece que ya lo borré? El a sub 2 era igual a 5.
Ya. Fíjense, usando esta fórmula, ¿qué sería la sub 2? Es la sumatoria desde k igual a 0 hasta 2 de 2 elevado a el n. Es este n que está acá. 2 menos k menos el 2 elevado a 2 menos 1. ¿Cierto? Entonces desarrollamos, echamos a correr esta sumatoria. Cuando k vale 0, nos queda 2 elevado a 2, ¿no es cierto? 2 menos 0, 2. Cuando k vale 1, 2 elevado a 2 menos 1, que es 2 elevado a 1. Cuando k vale 2, 2 menos 2 es 2 elevado a 0. ¿Ya? Y a esto le tenemos que restar ese 2 elevado a 2 menos 1, que es 1. Si ustedes se fijan, se va este con este, y nos queda 2 al cuadrado, más 1, que efectivamente es 5, que nosotros sabíamos que es la sub 2. Y así es la sub 3, es la sub 4, etcétera, etcétera. Esto que está acá es una fórmula que se puede también escribir usando progresiones, pero después nos vamos a meter con progresiones, ¿ya? O sea, lo que quería en el fondo mostrarles en este ejercicio es que podemos tener una sucesión definida de manera recursiva, escribirla de manera no recursiva, de manera explícita, y además escribirla usando la notación de sumatoria. ¿De acuerdo? ¿Yo? ¿Estamos ok? Ya. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Espero que se vaya comprendiendo. Acuérdense que, insisto, queda poco para el 6 de enero. Entonces yo les sugiero que vayan estudiando, digamos, para que puedan disfrutar de Pascua y Año Nuevo con tranquilidad y ojalá dejar un par de días para dedicarlo a la familia y a descansar. Yo les sugiero que vayan estudiando con anticipación. Ok. Ya. A ver, problema número 3. A ver, pensemos. Ya. Por ejemplo, si a sub 1 es 1, puntitos, 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 a sub n. ¿Me van a preguntar algo, no? Va. A sub n más 1. Igual a sub n más 1 partido por n más 1. Esta está definida de manera recursiva, ¿cierto? ¿Ya? Esta es la fórmula recursiva. Entonces, demuestre de... cambié de color. Demuestre. Oh, se me está acabando la batería. Dame un segundo, tengo que aquí. Ya, listo. Demuestre. Se me perdió el enunciado. En la tarde vamos a hacer harto sumatoria y un poquito de serie, ¿de acuerdo? Así que traten de hacer el tiempo, ¿ok? Ya, demuestre. Se me perdió. El ejercicio. Espérense que se me perdió el ejercicio. Se me perdió el ejercicio. Se me perdió. No sé qué se puede mostrar. Se me perdió el ejercicio. Espérenme un segundo. No es conjuntos, letra A, que a sub 1 más a sub 2 es igual a 3 veces a sub 3 menos 1, y que a sub 1 más a sub 2 más a sub 3
es igual a 13 partido por 3. Y letra B, que A sub n es igual a 1 más 1/2 más 1/3 más puntitos, 1 partido por n. Ya, esas dos cosas. Ya, solución. Entonces, bueno, a ver, podemos sacar lo que es el A sub 1. El A sub 1, acá que lo tenemos definido de manera recursiva. Bueno, en este caso no hay que sacarlo porque está dado en el enunciado. Sabemos que A sub 1 vale 1. A sub 2, de acuerdo a esto, sería A sub 1 más 1, ¿no es cierto? Eso es el A sub 2, para poder llevarlo a esta forma. Va a ser igual el A sub 1 más 1 partido por 1 más 1, o sea, va a ser igual a 1 más 1/2, que sería igual a 3/2, ¿no es cierto? Tenemos el A sub 1 más el A sub 2, ¿cierto? A sub 1 más A sub 2. A ver, espérense. El A sub 1 es 1 más 1/2. A sub 2 es A sub 1 más 1/2, que sería perfecto. Y el A sub 3, también usando esta fórmula, sería el A sub 2 más 1, que sería el A sub 2 más 1 partido por 3 más 1, ¿cierto? ¿Sí? Y el A sub 2 es 3/2 más 1/4. ¿Está bien? 3/2 más 1/4, y eso nos da 4 por 3, 12. 3 por 4, 12, 14, ¿está bien eso? El A sub 2 es 3/2 más 1 partido por el n, que es 2 más 1. Ah, ya. Pregunta, aprovechemos el ejercicio. ¿Está bien esto o no? Mirando esta fórmula recursiva. ¿Está correcto o no? No, profe. No, ¿no es cierto? ¿Dónde está el error? En el 3, el Exacto. denominador. Exactamente. Ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el A sub 3, es A sub 2 más 1. Este de acá es nuestro n. ¿Se fijan en nuestro n? El n que vamos a usar es 2. Este sería nuestro n. Entonces, ¿qué dice la fórmula? A sub 2 más 1 partido por 2 más 1. Entonces va a ser 3/2 más 1/3. ¿De acuerdo? Y 3/2 más 1/3 nos va a dar 3 por 2, 6, 9 más 2, y eso nos da 11/6. Y eso es el A sub 3. Por lo tanto, para hacer la demostración de la primera parte, la voy a hacer aquí como una ventanita media chueca. ¿Qué se pide probar primero? Que A sub 1 más A sub 2, A sub 1 más A sub 2. ¿Qué es A sub 1 más A sub 2? Es 1 más 3/2, que sería 1 más 3/2, que nos da 5/2. Efectivamente es lo mismo que tengamos 3 por A sub 3 menos 1, que va a ser 3 por 11/6 menos 1, que nos va a quedar 3 por 11 menos 6 son... ¿cuánto es 11 menos 6? Son 5. 5/6, y efectivamente esto es 5/2, que es igual que estrellita o asterisco. Estrellita. ¿Ya? Así como en chiquitito hicimos esta parte estaría aprobada. Y además de eso, dice sume los 3 y pruebe que le da 13 partido por 3, y eso es fácil, ¿no es cierto? Porque reemplazamos nomás. Entonces sabemos y A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, el A sub 1 era 1, el A sub 2 es 3/2, y el A sub 3 es 11/6, y efectivamente nos va a dar 13 partido por 3. Ahí ustedes lo desarrollan. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces la letra A estaría aprobada.
En la segunda, a ver, ¿qué tenemos que probar en la segunda? Tenemos que probar esa fórmula, ¿no es cierto? ¿Sí? Para la parte B, tenemos lista esta. ¿Cómo podríamos hacer la parte B? A ver, aquí yo les estoy mostrando en este ejercicio, estamos viendo como hartos truquitos y hartas cositas que se pueden hacer como para, dependiendo de la estructura de la pregunta, digamos, cómo podemos llegar a una respuesta que nos sirva, ¿no es cierto? Tenemos que probar que a sub n es igual a esto. Entonces, hay varias formas de probar cuando uno está haciendo pruebas para n perteneciente a los naturales, hay varias maneras de hacer estas demostraciones. Yo les estoy mostrando algunas, pero en general, y además hay que hacer uso también de inducción. Digo, se puede probar por inducción también y es válido, pero yo les voy a mostrar sin inducción en este momento, ¿ya? Igual después en la tarde, mañana podemos hacer más ejercicios. O sea, de hecho, pretendo dedicarme a pura sumatoria hoy día en la tarde y progresiones, sumatorias, progresiones. Y mañana podemos trabajar también con un poco de inducción. Ya practicamos hartos en complejo, así que las clases que quedan, acuérdense que el lunes vamos a partir con estadística, ¿de acuerdo? Y se acaba esta parte de ejercitación. A ver, vamos viendo. Por ejemplo, a ver, hagamos un poquito de análisis. ¿Qué es A sub 2 menos A sub 1? Bueno, habíamos dicho de antes, antes teníamos que A sub 1 era 1, el A sub 2 era 3 medios, el A sub 3 se me olvidó. ¿Cuánto era el A sub 3? El sub 3 es el A sub 2, que es 3 medios más 1 partido por un tercio. 6, 9, 11 sextos. Ya, 11 sextos. Así estoy acordándonos de los 90. Aquí es igual el A sub 2 menos el A sub 1. A sub 2 menos A sub 1 es 3 medios menos 1, que nos quedaría 1 medio. ¿Cierto? Aquí es igual el A sub 3 menos el A sub 2. El A sub 3 menos el A sub 2 va a ser 11 sextos menos 3 medios. O sea, nos queda 11 sextos menos 3 medios, nos quedará un tercio. Lo podemos sacar en realidad. 6, 11 menos 9, 11 menos 9 son 2 sextos y eso es un tercio. ¿Qué es el A sub 4 menos el A sub 3? Necesitamos el A sub 4. El A sub 4 va a ser A sub 3, que son 11 sextos, más 1 partido por 4. O sea, nos va a quedar 12, 22 más 3, o sea, nos queda 25 partido por 12. ¿Cierto? Eso es la sub 4. Entonces es 25 partido por 12 menos el A sub 3, que es un tercio. Un tercio, que es un tercio. Nos queda 12, 25 menos 4, nos queda 21 partido por 12. Y eso lo podemos... a ver, ¿cuánto nos queda esto? A sub 4 menos 3. Y esto lo podemos simplificar por 3 por 7, 3 por 4, 7 cuartos. A ver, no me da esto, no me da esto. ¿Hay algo hice mal aquí? Profe, creo que el 1/3 estaba mal. ¿A dónde? Creo que eran 11 sextos, no 1/3. 11 sextos. Aquí, a ver, aquí, en el A sub 4, ¿el A sub 4 está malo? Sí. No, está bien. Me El, refiero acá abajo, en el A sub 4 menos A sub 3. Era 11 sextos menos... A sub 4, No, no, pero A sub 4, era 25. 25 partido en 12 menos 11 sextos. A ver. 25 partido por 12 menos 11 sextos. ¿Eso?
Ah, ya entendí. El A sub 3 lo escribí mal. Eso. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Ya. El 12 en el 12, ya. Estamos ok. 25 menos 22. Y eso da 3 partido por 12. Y eso nos da un cuarto. ¿Ya? A ver, haciendo esto, tomando un término y restando el anterior, uno podría visualizar así un poquito que hay algo que se está, algún fenómeno que se está repitiendo, ¿no es cierto? Fíjese que da un medio, un tercio, un cuarto, y así nosotros podríamos seguir puntitos, 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 tomando un término y restando al anterior. Vamos a generalizar un poco esto, porque uno ya podríamos darnos cuenta de una fórmula, ¿no es cierto? A ver, pregunta. ¿Qué cosa sería a sub n menos 1 menos a sub n menos 2? A sub n menos 1 menos a sub n menos 2. Fíjense, aquí en el a sub 2, por ejemplo en este, si consideramos este, a sub 3 menos a sub 2 es 1 partido por 3. ¿Se fijan? O sea, este índice que está acá, ¡chum!, se repite acá. Este índice que está acá, se repite acá. Este índice que está acá, se repite acá. ¿Visualizan? ¿Qué sería a sub n menos 1 menos a sub n menos 2? Sería 1 partido por, ¿qué pongo acá abajo? Pensando en esto, miren. ¿Qué pongo acá abajo? N menos 1, N menos 2. Miren, N menos 1. exacto, N menos 1. ¿Y qué sería a sub n menos a sub? Lo explico el mismo color. El mismo color rojo. ¿Qué sería a sub n menos a sub n menos 1? 1 partido por N. Exacto, súper bien. Y por lo tanto, fíjense que si sumamos ahora, tomamos una recta, y sumamos todos estos términos, una súper gran suma, ¿qué nos va a quedar? Fíjense que os voy a borrar lo que queremos probar. Nosotros queremos probar al final esto que está acá escrito acá, pero lo voy a borrar, que a su n es 1 más un medio más un tercio más. Voy a borrar esto, que es lo que queremos llegar a probar. Si nosotros sumamos hacia abajo, fíjense, nos va a quedar a sub 2 menos a sub 1, a sub 3 menos a sub 2. Se va este con este. ¿Se fijan? Este a sub 3 se va con este a sub 3, este a sub 4 se va con uno de abajo, y así se van yendo entre ellos. Fíjense que aquí nos quedó el menos a sub 1. Si nosotros seguimos restando hacia abajo, este se va con este se va con uno que estaba por acá arriba, etc. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar este término y nos va a quedar este término. O sea, que a sub n menos a sub 1 va a ser igual a la suma de todas estas cosas. ¿Se fijan? Entonces, a sub n menos a sub 1 va a ser igual a un medio, más un tercio, estamos sumando al otro lado, más un cuarto, más 1 partido por n menos 1, más 1 partido por n. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Qué cosa era a sub 1? Este es 1. Por lo tanto, el a sub n va a ser igual. Este pasa para el otro lado a 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más puntitos, 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 ahí me comí los puntitos, 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 1 partido por n menos 1, más 1 partido por n. ¿Y esto que está acá, estimados? Era lo que se nos pedía probar en la parte B del ejercicio. ¿Se fijan?
O sea, ¿qué quiero que rescaten de acá? La forma, ¿me entiendes? O sea, empiezan a sumar de a pares, empiezan a restar, después pueden hacer una suma generalizada que los conduzca a una fórmula específica, o sea, como el procedimiento para llegar a hacer estas demostraciones. ¿Ya? Espero que se haya comprendido. La próxima clase vamos a, o sea, perdón, la clase de la tarde de los ejercicios, que espero que vengan todos los estudiantes, vamos a trabajar con series consumatorias, donde vamos a utilizar todo esto de las sucesiones. ¿Ok? ¿Ya? Y eso sería. ¿Alguna pregunta? Ah, mire qué bueno, llegó la Neisa Damaris. ¿Alguna pregunta, estimados? Como les dije recién, esta noche, tarde, voy a mandar los correos con las notas, con sus pruebas corregidas. ¿Ya? ¿Alguna observación, pregunta, comentario? ¿No? ¿Estamos listos entonces? Ya, estimados, fue un placer. Nos vemos a las 14:20 en la tardecita. ¿Ya? Chao, profe, que esté bien, nos Chao, vemos. profe, que esté bien. Ustedes también. Profe, esté bien. Chau, chau.